Bien, damos inicio entonces a la inducción de seguridad de la planta CCU Quilicura, partiendo con una metodología que nosotros tenemos implementada internamente en la planta, que habla de una herramienta súper importante que es TPM, que para nosotros TPM es un modelo que nos ayuda a poder conseguir todos nuestros objetivos de manera operacional, ¿cierto? Y también conseguir la excelencia en toda nuestra operación a nivel de CCU. TPM, para que ustedes entiendan, sus siglas es mantenimiento productivo total y lo que busca es conseguir cero pérdidas a nivel de operación. Y en temas de seguridad, como nosotros tenemos un pilar de seguridad dentro de la planta, lo que buscamos es conseguir cero pérdidas en tres objetivos súper importantes. Primero, cero accidentes o impactos ambientales, cero riesgos y cero conducta insegura. Acá está nuestro enfoque en nuestra visión del pilar de seguridad, enfocada en las cero pérdidas netamente en lo que es accidentabilidad. Hoy vamos a revisar 17 puntos dentro de la inducción, vamos a ir pasando uno por uno. Todas las consultas recuerden que las vamos a revisar al final de la presentación. Lo primero está enfocado en nuestro objetivo, que es el cero accidente, y para eso obviamente tenemos que tomar todas las precauciones a raíz de las medidas de control y también, ¿cierto?, sobre las normas de seguridad que vamos a ir conversando hoy día en esta inducción de seguridad. Conseguir el cero riesgo también, que va enfocado, ¿cierto?, a reducir o a evitar todas las acciones inseguras, condiciones inseguras dentro de la planta que nos pueden llevar a la ocurrencia de algún accidente o evento peligroso. Y la cero conducta insegura, que está también relacionado a trabajar sobre las conductas de los trabajadores dentro de las operaciones en la planta para que podamos tener una mejor cultura de seguridad que nos ayude también al cero accidente. Partimos con nuestra estrategia CCU y lo primero, ¿cierto?, es comentarle acerca de nuestra visión en los procesos a nivel corporativo, que es superar todas las expectativas de nuestros clientes siendo una operación de clase mundial a raíz, ¿cierto?, de la metodología TPM que explicamos al inicio de la presentación, que es cero pérdida. La misión de nuestro pilar de seguridad es apoyarnos mutuamente, siendo dueños apasionados de nuestras operaciones, contribuyendo en la excelencia de todo CCU. Y nuestra visión del pilar de seguridad es lograr el cero accidente e impactos ambientales a través de una cultura preventiva y de interdependencia de nuestros trabajadores, consiguiendo una reducción de riesgo en el trabajo y en el medio ambiente. Todo esto, recuerden, enfocado en cero accidentes, impactos ambientales, cero riesgos y cero conducta insegura, que es lo que nosotros necesitamos conseguir dentro de nuestras actividades y operaciones diarias en la planta. Nosotros trabajamos con un pilar de seguridad en la planta que se apoya con diferentes líderes de otras áreas u operaciones dentro de la instalación. No solamente cuando hablamos del pilar de seguridad hablamos de prevención de riesgos, sino que hablamos de un equipo diverso de líderes que aportan ciertos temas de seguridad. Participación variada por integrantes del Departamento de Prevención de Riesgo, del área de suministro de la planta, de mantenimiento de elaboración, especialistas de mantención de suministro, de proyectos, también del área de cocimiento o elaboración, de aseguramiento de calidad o laboratorios, también por el área de proyectos de ingeniería y también por envasado o embotellamiento, ¿cierto?, de la producción. Nuestro pilar de seguridad, como les mencionaba, y soy majadera en esto, lo que busca es conseguir un foco de cero accidente enfocado en tres ceros súper importantes. Cero accidente, cero riesgo, cero conducta insegura y también se suma cero impactos ambientales, que vendría siendo el cuarto cero. Pero el cero fundamental es el cero accidente dentro de nuestra planta. Nosotros, para poder conseguir todos estos objetivos, tenemos elementos claves que vamos a revisar hoy día que están dentro de nuestro pilar de seguridad, y lo primero es la gestión y análisis de accidentes. Todo evento que ocurre en la planta se tiene que investigar para poder determinar sus causas, ¿cierto? Y evitar que estos se vuelvan a repetir y, en lo peor, ¿cierto?, puedan generar daño a las personas. También tenemos la metodología de permisos de trabajo. Tenemos tarjetas de seguridad que buscan también poder informar de manera inmediata todas las condiciones inseguras que puedan estar afectando en temas de seguridad en nuestra planta o diferentes instalaciones. Tenemos las tarjetas o auditoría de stop, que lo que buscan también es ir a mirar operacionalmente los actos o el comportamiento de nuestros trabajadores dentro de sus funciones que tienen que desempeñar. Las auditorías de seguridad o la auditoría CHI, que lo que buscan también es ir a inspeccionar todas las áreas de la planta para poder detectar diferentes condiciones de riesgo. Las reglas de oro, que son normativas internas, que son reglas y recomendaciones obligatorias para todos los trabajadores. Mini proyectos, que son proyectos de inversión que buscan también erradicar ciertos riesgos a través de una mejora. Loto es el bloqueo y etiquetado de energías peligrosas
para los equipos o máquinas que tengan contenido algún tipo de energía peligrosa que pueda llevar a algún accidente grave o fatal. Gestión de contratistas, que es todo el proceso de acreditación y entrada de las empresas contratistas a prestar servicio en la planta, y la gestión de entrada también, que es el proceso de inducción que estamos hablando y ejecutando hoy en día. Partimos con un resumen de lo que son las medidas COVID. Como saben, ya no son medidas obligatorias a nivel empresa, pero de todas maneras nosotros seguimos reforzando un poquito las medidas que nos ayudan con las buenas prácticas de manufactura, sobre todo porque tenemos una empresa de fabricación de alimentos. Y lo importante es recordarle que en el caso de que usted presente algún síntoma que pueda estar asociado a la enfermedad del COVID-19, puede ocupar la mascarilla de forma voluntaria, mantener también las principales recomendaciones de distanciamiento físico con otras personas, lavado de mano también muy frecuente, y es obligatorio también antes del servicio a casino, ¿ya? Eso como resumen de COVID. Seguimos con el cumplimiento legal. Dentro del cumplimiento legal nosotros tenemos un objetivo principal, que es conocer los principales aspectos normativos que aplican dentro del marco regulatorio del régimen subcontratista y también de la ley de prevención de riesgo, que básicamente es regirnos a través del Código del Trabajo, con dos leyes súper importantes: la ley que establece las normas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es la 16.744, y también la ley 20.123, que regula el trabajo de régimen subcontratista y de servicios transitorios dentro de la planta. Son las dos leyes importantísimas con las cuales nosotros nos basamos para poder generar, ¿cierto?, todas estas inducciones de seguridad y también para hablarle del marco legal regulatorio. Bien, dentro de la ley de prevención de riesgo existen diferentes decretos supremos, los cuales, ¿cierto?, se nombran acá, como el decreto 54, el decreto supremo número 40, el decreto supremo 594, el decreto supremo 63 y el 76, que regulan ciertos aspectos normativos también de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuál es el marco regulatorio en relación a las prestaciones del seguro de la ley? En caso de accidentes del trabajo tenemos tres tipos de prestaciones. Partimos con las preventivas, que lo que buscan, ¿cierto?, es evitar que se generen los accidentes. Primero, el funcionamiento de los comités paritarios. Si le aplica a ustedes como empresa o aplica a una empresa generar el funcionamiento de un comité paritario, según la normativa o los decretos, tienen que aplicarlo. Lo mismo para los departamentos en prevención de riesgos, el reglamento interno, que es obligatorio para toda la empresa, poder definir, ¿cierto?, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus sanciones en caso de incumplimiento de alguna obligación o prohibición. Implementar todas las medidas de higiene y seguridad también que prescriban, ¿cierto?, su organismo administrador, independiente cual sea, y proporcionar también todos los elementos de protección personal de manera gratuita y necesaria a la operación o al riesgo a proteger. Bien. Tenemos las prestaciones médicas, y las prestaciones médicas principalmente están orientadas a atención médica, quirúrgica o dental, hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos o su reparación, rehabilitación física o reeducación profesional, o cualquier gasto de traslado asociado a alguna prestación médica. Dentro de las prestaciones económicas, esto ya es cuando ocurre el evento, tenemos también pago de subsidios, indemnizaciones o pensiones, dependiendo del caso. Por otro lado, tenemos también ciertos aspectos que hay que aclarar y es importante reforzar, que son las contingencias que va cubriendo en caso de accidente, y acá entran los accidentes del trabajo y su definición, que es toda lesión que una persona pueda sufrir a causa o con ocasión de su trabajo y que le pueda producir incapacidad o muerte, ¿ya? Acá es súper importante que si usted tiene algún evento relacionado, ¿cierto?, a lo que usted fue contratado, es un accidente del trabajo. Por ejemplo, que un soldador, ¿cierto?, tenga una quemadura por estar ejecutando la labor de soldadura, ¿cierto?, con un contacto con objeto caliente, se pueda quemar, ¿ya? Es inherente a su trabajo, por lo tanto, pasaría como accidente laboral. Ahora las causas después se investigarán, pero pasaría como accidente laboral. Si ese trabajador va al casino de la empresa y se tropieza dentro de un desnivel, también es un accidente laboral. Si esa persona en el casino de su empresa se atora con una espina de pescado, también cuenta como accidente laboral, ¿ya? Porque es con ocasión del trabajo. A causa es todo lo que está directamente relacionado con la operación, y ocasión es todo lo que también puede ocurrir dentro del trabajo, aunque no esté directamente relacionado con la operación por la cual fue contratado. Accidentes de trayecto son todos los que ocurren en el trayecto directo
de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En resumen, usted, desde el lugar que decida pernoctar, ya, o nombre como habitación, al lugar de trabajo, si se accidenta, ya sea que lo muerde un perro, que tenga un accidente de tránsito, que sufra una caída, un asalto, o algún daño en el trayecto, es considerado como accidente de trayecto. Viceversa, si usted sale del trabajo a su casa o a su domicilio, lo mismo. Si usted va de un trabajo a un trabajo B y tiene un accidente de trayecto, la responsabilidad la asume el del trabajo B, en este caso, hacia donde usted se dirige, ¿ya? No hay límite de horario, solamente acá indican que es el trayecto directo y eso ya pasa a ser investigación de la mutualidad, quien prestará el servicio del accidente de trayecto, ¿ya? Es importante poder acreditar siempre los accidentes de trayecto con un parte de carabinero, idealmente, una boleta de atención, ¿cierto? Un certificado de atención de urgencia a un SAPU, USAMU, donde usted haya asistido, o si alguna persona, ¿cierto? Voluntaria la quiere acompañar, ¿cierto? A declarar a una mutualidad más cercana para que se pueda atender, ¿ya? Y tenemos también enfermedades profesionales, que son todas las causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo, la profesión, que realice una persona y que pueda producir incapacidad o muerte. La diferencia de la enfermedad profesional con el accidente del trabajo, que la enfermedad es a largo plazo y de manera acumulativa. Y el accidente de trabajo tiene consecuencias inmediatas. Bien, las enfermedades profesionales más comunes son la hipacusia por la exposición a ruido, también tenemos las enfermedades respiratorias por la exposición a polvo, las enfermedades también por músculos esqueléticas por movimientos repetitivos o manejo manual de carga sobre los límites permitidos. Funcionamiento de los comités paritarios. Como le explicaba, nosotros también tenemos un decreto, los cuales nombramos dentro del marco regulatorio, que es el Decreto Supremo 54, que exige el cumplimiento, ¿cierto?, del funcionamiento de los comités paritarios cuando son empresas de más de 25 personas. Y nosotros en la planta tenemos constituido un comité paritario, muchas empresas también permanentes tienen constituidos sus comités paritarios, los cuales son parte de nuestro comité paritario FAENA en la planta, y nos reunimos una vez al mes para generar reuniones de seguridad donde se revisan aspectos como contactos de seguridad, también ciertas mejoras y se va haciendo seguimiento a los acuerdos de esas reuniones. Básicamente las funciones del comité son asesorar e instruir siempre a los trabajadores en temas de seguridad, principalmente en el uso de elementos de protección personal, vigilar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que se impartan en las diferentes áreas de la planta, investigar los accidentes o las causas de los accidentes también en la planta que puedan ocurrir, cumplir con las demás funciones también asociadas al comité paritario como inspecciones y observaciones de seguridad, decidir si un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de los trabajadores, adoptar todas las medidas que también sean impartidas por los organismos administradores, por el mismo comité paritario, y promover la realización de cursos, fomentando también, en este caso, temas como de protocolo, medidas de seguridad o el uso de ciertos elementos de protección personal. Dentro de la aplicación de protocolos legales en la planta, nosotros tenemos la aplicación del protocolo manejo manual de carga, que hace referencia también al cumplimiento de la ley 20.949, que regula el peso máximo, ¿cierto?, para la manipulación de cargas en las personas. Para hombres, ¿cierto?, un peso máximo de 25 kilos y para mujeres un peso de 20 kilos como máximo, ¿ya? Lo que busca este protocolo es poder identificar todas las áreas, ¿cierto?, donde hay diferentes puestos de trabajo, donde pueda impactar, ¿cierto?, un riesgo de manejo manual de carga para poder tomar todas las medidas, ya sea ingenieriles, administrativas, y disminuir la incidencia de posible enfermedad profesional por este agente al cual pueda estar expuesto el trabajador. También tenemos aplicado el protocolo de protección a la radiación ultravioleta de origen solar, que lo que busca también es identificar todos esos puestos de trabajo donde están directamente expuestos a la radiación ultravioleta, que la gente, ¿cierto?, entienda la importancia del uso de la protección solar, que también conozcan las formas de poder identificar los índices de radiación ultravioleta a los cuales pueden estar expuestos de forma diaria, conozcan el significado de estos índices de radiación ultravioleta en las pizarras que estén colocadas en las diferentes áreas donde hay exposición, para que puedan prevenir también
a largo plazo una posible enfermedad profesional por acumular mucha absorción de radiación ultravioleta, que principalmente son cáncer a la piel, enrojecimiento, ¿cierto?, de los ojos, problemas a los ojos también por un envejecimiento prematuro de la piel, la córnea, que se ven afectadas por los altos índices de radiación ultravioleta. Protocolo Prexor, que lo que busca también es proteger a todas las personas expuestas de las fuentes de ruido. En la planta nosotros tenemos ruido industrial, tenemos máquinas que están sobre los decibeles permitidos. En este caso lo que buscamos, ¿cierto?, es aplicar todas las medidas, ya sean ingenieriles, administrativas también, y elementos de protección personal que apliquen para poder darle mayor seguridad, ¿cierto?, a los trabajadores y evitar que generen una enfermedad profesional de hipoacusia en este caso. El protocolo Planesis, que busca, ¿cierto?, erradicar la silicosis en la planta. Nosotros también identificamos todos estos puestos de trabajo donde hay partículas en suspensión de polvo respirable que sean, ¿cierto?, de material de sílice o cuarzo cristalizado, que pueden generar alguna enfermedad respiratoria, ¿cierto?, irreversible. Y acá nosotros buscamos, ¿cierto?, poder generar e impactar con medidas ingenieriles la reducción de estos agentes, entregarle también la protección respiratoria correspondiente al personal, y que entiende también la importancia del riesgo y sus medidas de control. Tenemos el protocolo TEMER también, que lo que busca es poder identificar todos estos puestos de trabajo donde puede existir cierto riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo por movimientos repetitivos, ¿cierto?, en extremidades superiores. Nosotros acá también buscamos esos puestos de trabajo y buscamos también poder llevarlo a medidas ingenieriles para poder evitar lo más posible, ¿cierto?, tener muchos ciclos de exposición en los cuales de manera repetitiva nos puede generar alguna enfermedad profesional por algún desgaste, ¿cierto?, en estas extremidades superiores. Bien, tratamos también de que la gente, ¿cierto?, a través de capacitaciones, a través de entrenamiento, a través de pausas activas, puedan entender la importancia de generar, ¿cierto?, este tipo de descanso y qué es lo que busca este protocolo cuando nosotros realizamos toda la implementación de las diferentes áreas de estos protocolos, ya para poder buscar, ¿cierto?, una reducción en las posibles enfermedades profesionales que se provocan por estos riesgos de sobreesfuerzo por extremidades superiores que se ven repetitivas en diferentes ciclos del trabajo. Tenemos el protocolo psicosocial, que lo que busca también es poder identificar todas esas áreas de riesgo donde puede existir alguna posibilidad de generar enfermedades profesionales psicosociales como el estrés laboral. Por eso es importante aplicar en este caso el protocolo que corresponda, ya sea la aplicación de la Suceso Vista 21 versión breve o extensa, dependiendo de la cantidad de trabajadores o en el nivel de riesgo que ustedes tengan en la evaluación. Pero es importante poder tener también este catastro y esta estadística de cuál es el estado, ¿cierto?, a través de las dimensiones que se van evaluando en estos protocolos de su organización, para poder determinar dónde es necesario generar ciertas medidas administrativas, principalmente para poder mitigar e impactar de buena manera, ¿cierto?, en la reducción de este factor psicosocial dentro de su área de trabajo. Dentro de lo que son accidentes y enfermedades profesionales, acá es importante primero tener bien claros los objetivos, que es conocer siempre el modelo de causalidad de los accidentes, comprender que los accidentes generan consecuencias y comprender que todo accidente también se puede evitar y que no son a la suerte, ¿ya? Para esto es importante entender que todos los accidentes son causados por causas, valga la redundancia, y estas causas se definen en acciones o condiciones inseguras, que son los conocidos peligros. Cuando nosotros hablamos de peligro, hablamos, ¿cierto?, de acciones o condiciones inseguras, o una combinación de estas que nos puedan llevar, ¿cierto?, a algún accidente. Cuando tenemos peligros presentes, se desencadenan ciertos riesgos que nos llevan a accidentes o enfermedades profesionales, y esas, cuando se crean o se provocan, producen consecuencias que pueden ser leves, medianas, graves, ¿cierto?, dependiendo de el tipo de accidente o enfermedad. Bien, así nosotros podemos entender de mejor manera cómo se crean estos accidentes y sus consecuencias. Si nosotros entendemos esto, ¿por qué ocurren los accidentes? Como mencionábamos, tenemos, ¿cierto?, primero la aparición de la acción insegura, que es todo lo que una persona, lo que usted, ¿cierto?, hace o deja de hacer.
ya que es la decisión correcta básicamente que usted toma frente a alguna situación de riesgo. Por ejemplo, que una persona no use los elementos de protección personal, siendo que fue entrenado, capacitado, y le explicaron para qué es el elemento de protección personal en específico. Aún así usted toma la mala decisión de no usarlos porque le incomoda, porque no está acostumbrado, porque hace el trabajo más rápido sin el EPP, etcétera. eh, Puede llegar, ¿cierto?, a conseguir un accidente por una mala acción o una acción insegura que usted está cometiendo, ¿ya? Intervenir tableros eléctricos, por ejemplo, como vemos acá, sin estar autorizado, también es una acción insegura, es una acción que usted no debe cometer si es que no está autorizado, porque lo pueden llevar también a cometer un error y a tener un accidente grave. En este caso, ¿cierto?, intervenir un tablero sin autorización. Y cuando hablamos de condición insegura, hablamos del entorno de trabajo, del estado de su herramienta, de cómo están las escaleras que tengo que utilizar, de cómo está el cableado de mi esmeril eléctrico, de cómo está el cableado, ¿cierto?, de mi alargador o mi extensión eléctrica, eh, etcétera. Si están las protecciones de seguridad, de mi sierra de banco, de mi esmeril, todo lo que es condición está relacionado a ambiente de trabajo, a herramientas, al confort de mi ambiente de trabajo. Por eso es importante hacer las inspecciones de seguridad como corresponden, las inspecciones de mis herramientas manuales, eléctricas o motorizadas como corresponden, y cada vez que yo detecte alguna condición insegura o que no es normal o que no es la básica de esa herramienta, equipo o material, tengo que notificarlo a mi supervisor y obviamente se tiene que mejorar la condición o básicamente no se usa esa herramienta, equipo o máquina. ¿Bien? Por eso, cuando nosotros hablamos de condiciones, hablamos de problemas. ¿Bien? Finalmente, ¿por qué siguen ocurriendo los accidentes si es que las personas entienden por qué ocurren? Porque las personas siguen teniendo exceso de confianza, que son principalmente las respuestas que uno tiene en los trabajadores, porque llevan muchos años haciéndolo de la misma manera, porque son expertos, especialistas en algo, muchas veces pasan por alto las consideraciones de seguridad, muchas veces por prisa también no se cumplen los procedimientos y eso nos lleva a errores, ya que nos llevan a accidentes. Y muchas veces tenemos frustraciones personales, ya sean por temas psicosociales, como hablábamos en los protocolos, o también perdón, en el anterior protocolo psicosocial, o por frustraciones también del trabajo, ¿ya? Que nos puedan llevar, ¿cierto?, a no estar con los ojos bien puestos en la tarea y obviamente no estar atento al área de peligro que básicamente nos pueden llevar a los accidentes. Este es un tema súper importante y es qué hacer en caso de accidente en la planta, ¿ya? Acá les voy a dejar, mientras voy conversando, el número de teléfono al cual ustedes tienen que llamar en caso de emergencia de la planta. ¿Qué tipo de emergencia? Al sufrir un accidente o al ser testigo de un accidente. Se entiende que si usted sufre un accidente a lo mejor no va a estar en condiciones para poder llamar, pero la persona que es testigo o que es notificada de ese accidente tiene que alertar de manera inmediata a este número de emergencia y entregar la siguiente información. Primero, importante quien realice la llamada o quien entregue la información a este número, ¿cierto?, de emergencia, tiene que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre? Y aquí usted tiene que explicar si es que es un accidente, una persona se desmayó, hay un incendio, etcétera. ¿Quién es la persona afectada? Usted tiene que dar las características de quién es la persona, el área o la zona afectada, ¿cierto?, por la emergencia, ¿ya? Nombre de la empresa, nombre del trabajador, si es que es hombre o mujer y en qué estado está, ¿ya? ¿Dónde ocurrió la emergencia? El lugar o la zona específica. ¿Cómo llego al área, el lugar donde hay que asistir a la emergencia? Si es que es un accidentado, obviamente una persona desmayada por temas de salud, un incendio, etcétera, ¿ya? Nosotros en la planta tenemos un equipo de emergencia, una brigada de emergencia que se va a desplegar dependiendo, ¿cierto?, del tipo de emergencia que se presente. Si es accidente, se notifica inmediatamente el número, ¿ya? Y el número deriva directamente a Policlínico de la planta para que puedan ir a asistir a esa persona, que es la prioridad. Obviamente se informa paralelamente a prevención de riesgo, a nuestro departamento y también a las personas de seguridad de nuestra empresa. Luego bajando la información a la mutualidad que corresponda, ¿cierto? El traslado de ese trabajador posterior a la atención de nuestros paramédicos, se informa también a la jefatura del área afectada,
se informa al gerente de la planta, se informa al comité paritario de nuestra planta y también al comité paritario de su empresa si es que aplica, se informa al gerente general de recursos humanos de la planta y se informa también a los coordinadores de crisis en caso de accidente grave, ¿ya? Importantísimo, en caso de accidentes o emergencias en la planta, tienen que llamar a este número, ¿bien? Que está en pantalla, al 2427-8888, para que lo puedan anotar en sus celulares. De todas maneras, después se los puedo entregar al final de la presentación. Como hablábamos de emergencia, tenemos que entender también que emergencia es toda situación imprevista que pueda generar daño a las personas, instalaciones o medio ambiente en nuestra planta, ¿ya? Y cuando se produce una emergencia, hay que activar la evacuación, y la evacuación es el abandono parcial o total de una zona, sucursal, recinto, ante una emergencia. Y ahí es cuando nosotros hablamos de plan de evacuación, que son los conjuntos de actividades y procedimientos definidos por nuestra planta, que tienen, ¿cierto?, como objetivo preservar la vida e integridad física de nuestras personas mientras se controla, ¿cierto?, o se mitiga la emergencia, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de emergencia que podemos ver en nuestra planta? Primero tenemos incidentes ambientales, que pueden ser derrame o fuga de sustancias peligrosas, derrame y fuga de sustancias no peligrosas, desbordamiento de residuos industriales o líquidos industriales, desastres ambientales como sismos, terremotos, en este caso, que son los más comunes. Tenemos también incidentes de seguridad ocupacional, como derrame y fuga de sustancias peligrosas, amagos de incendio o incendio, explosiones, incidentes graves a personas como caída desde altura, shock eléctrico, trabajo en espacios confinados, choque entre vehículos, etc. Y emergencias sociales que puedan ocurrir también, como defensa alimentaria o sabotaje, robos, protesta o salud de las personas. En nuestra planta nosotros tenemos diferentes zonas de seguridad que están relacionadas a diferentes áreas también, que lo que buscan es poder distribuir a la gente de la forma más rápida y eficiente posible a una zona de seguridad si es que se presenta algún tipo de emergencia, ¿ya? En nuestra planta nosotros tenemos un policlínico que funciona las 24 horas del día, ¿ya? Los 7 días de la semana, y como les mencionaba, nosotros tenemos un número de emergencia, cualquiera sea, que se tiene que llamar al 2427-8888. Cuando nosotros le hablamos de estas zonas de seguridad, básicamente es explicarle que tenemos la zona letra A, que es la de color morado que se ve en este plano, que hace referencia a donde está la zona de camarines, portería principal de nuestra planta, por Eduardo Frei Montalva, 8000. Está la gerencia también, zona de relaciones laborales, y abarca también la línea de barriles, donde se llenan los barriles de cerveza en la planta. La zona B hace referencia al casino, donde prestamos servicios, ¿cierto?, de alimentación. La zona de fermentación, ya con sus áreas de filtro, con sus áreas de levadura, de restos. También la almacén 1, línea 1, línea 2 y línea 3 de envasado. Tenemos también la zona D, que es la pintada de color rojo, que hace referencia al área de cocimiento, al área de recepción de grano y a la subárea de caldera principalmente. Tenemos la zona número letra E, de color azul, que hace referencia a la línea 7, línea 6, 5 y 4 de envasado, al área de CO2 y sala de máquina de suministro, maestranza y patio contratista. Tenemos la letra número C, que hace referencia a todo lo que es almacén envasado, que es el área logística de nuestra planta, y la zona F, que es el área de tratamiento y recolección de residuos de nuestra planta, donde actualmente está trabajando la empresa de retiro de residuos. Nosotros tenemos en la planta diferentes equipos que nos ayudan a controlar, ¿cierto?, y abordar las emergencias en la planta, y para esto tenemos camillas y equipos de respiración autónomos en las diferentes áreas de la planta. Usted las puede ver cuando esté en la planta, las va a ver en diferentes puntos estratégicos. Obviamente todos estos equipos son de uso exclusivo de emergencia, ¿ya? Cualquier uso inadecuado es sancionable con la pena máxima, ¿cierto?,
de nuestro reglamento especial de empresas contratistas o reglamento interno si es que aplica a personal interno, ¿ya? Tenemos kit de emergencias químicas, tenemos también red húmeda, tenemos gabinetes de extinción de incendios, tenemos luces de emergencia y también megáfono, tenemos equipamiento para los brigadistas de emergencia, tenemos kit de emergencia eléctrica y también tenemos duchas de emergencia, ¿ya? Y otros equipos más adicionales para controlar y sumar, ¿cierto?, el control de una posible emergencia en la planta. Ahora pasamos a las reglas de oro de seguridad de nuestra planta, que básicamente son recomendaciones de seguridad las cuales usted tiene que aplicar, ¿ya? Y obviamente, dependiendo de sus funciones, le va a aplicar ciertas reglas. Primero, esto es para todos y es la regla número 0, que es respetar la señalética de seguridad o informativa dentro de nuestra planta, que eso es ley. Regla número 1, se debe contar siempre con autorización y exámenes antes de trabajar en espacios confinados. Y siempre estos trabajos, al ser críticos, tienen que ser con supervisión y también una medición de gases durante la actividad. Regla número 2, para trabajo en altura se debe siempre también utilizar los elementos de protección personal, más los permisos y autorizaciones y exámenes para trabajar en altura. Regla 3, nunca trabajar debajo de carga suspendida. Regla número 4, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y pasos peatonales, mantenerse siempre una distancia mínima de 3 metros ante grúas o vehículos. Regla 5, no usar el celular mientras usted camina, opera una máquina, conduce un vehículo o realiza alguna acción. En paralelo no puede utilizar el celular, ni chatear, ni estar mirándolo, y tampoco puede ocupar dispositivos de música mientras camina o realiza alguna actividad en la planta, ¿ya? Es un factor de distracción importantísimo que nos lleva a accidentes. Regla 6, usar siempre los elementos de protección personal. Regla 7, para las tareas de riesgo, siempre aplicar permisos de trabajo y supervisión. Acá para las empresas contratistas, les dejo claro desde ya que nosotros exigimos siempre un supervisor para los trabajos críticos, supervisor y prevencionista. Ya vamos a llegar a los trabajos críticos. Bloquear siempre energías antes de intervenir equipos, detener las máquinas usando las tarjetas no operar o loto cuando corresponda. Esta es la regla número 8. Regla número 9, no trabajar cerca de cableado eléctrico de alto voltaje ni tampoco intervenir tableros sin autorización. Regla número 10, no alterar los dispositivos de seguridad, en caso de emergencia siempre seguir los protocolos. Regla 11, antes de usar productos químicos, si es que aplica, conocer sus hojas de seguridad, mantenerla en terreno, el personal tiene que conocer los riesgos de ese producto químico y los usos adecuados a su EPP. Regla 12, usar siempre el pasamano al subir o bajar escalera o transitar por plataformas dentro de la planta. Regla 13, no tomar botellas de vidrio sin guantes, no manipular vidrios con las manos aunque éstas se encuentren protegidas. La manipulación de botellas de vidrio en envasado, donde se da principalmente, es solamente con autorización y tiene que ser si es que el permiso de trabajo lo amerita, ¿ya? O el trabajo por el cual usted fue contratado lo amerita. Si no, es una falta grave, ¿ya? Y además, obviamente, tiene que contar con sus protecciones y herramientas necesarias para manipular vidrio. Regla 14, respetar todas las reglas de advertencia de CO2. Nosotros tenemos una sustancia acá también, que en este caso, ¿cierto?, es asfixiante, que el CO2 es una sustancia peligrosa dentro de nuestra planta que se ocupa dentro de las áreas del suministro, ¿ya? Y también en las diferentes áreas de elaboración y llenado de la planta. Ya vamos a hablar específicamente de este riesgo después en la obligación de informar. Regla 15, se debe siempre contar con autorización para trabajos de corte y soldadura o trabajo en caliente en la planta. Obligación de informar de los riesgos laborales y cómo prevenir los accidentes y principales riesgos potenciales en nuestra planta. Primero que nada, nosotros en la planta tenemos diferentes riesgos. Vamos a partir con el riesgo de atropello, choque, colisión o volcamiento, y se da principalmente por el tránsito de vehículos dentro de nuestra planta. Nosotros transitamos con grúa horquilla, tenemos un área de logística también que distribuye diferentes tipos de materiales o materia prima a diferentes puntos de la área para poder, ¿cierto?, tener una continuidad operacional o suministros, ¿ya? Y acá la prioridad la tiene la maquinaria. Obviamente el operador de máquina tiene que tener también todas sus capacitaciones y tener todos sus sentidos bien puestos también.
no puede llegar y transitar por un paso peatonal sin tener, ¿cierto? Eh, esa, esa preocupación de que venga algún peatón, ¿cierto? Al cual pueda generar algún tipo de accidente. Acá la responsabilidad es compartida tanto para el operador de una máquina o vehículo como para un peatón en tránsito. Si un peatón ve que se aproxima una máquina, obviamente ese peatón se tiene que detener y mirar hacia ambos sentidos, ¿ya? Por eso siempre respetar la señalización y no circular por las zonas o áreas prohibidas o señalizadas como prohibidas, permanecer siempre en las zonas de pasos peatonales, ¿ya? No circular dentro de las zonas de almacén sin autorización, el área por el tránsito las zonas de tránsito de almacén, de logística en nuestra planta, es solamente con autorización, tanto para peatón y para vehículos, ¿ya? No utilizar teléfonos móviles mientras camina porque es un factor de distracción, como lo vimos en las reglas de oro. Respetar también siempre los límites de velocidad para los conductores en este caso. Y utilizar siempre ropa reflectante dentro de la planta. Si usted ingresa a la planta, usted tiene que estar con su ropa reflectante, chaleco o ropa reflectante. Tenemos el siguiente riesgo que es la caída al mismo nivel. Es un riesgo que siempre se ve dentro de la planta y que básicamente ocurre por que se generan tropiezos porque hay pisada contra objetos por desorden, muchas veces de herramientas, cables o los mismos residuos que van generando las diferentes operaciones que van realizando. Muchas veces también hay suelos irregulares, desniveles, adoquines que están cierto sobresalientes, pisos mojados, resbaladizos, presencia de materiales en las zonas de tránsito como mangueras, botellas, herramientas, cajas, etcétera. Muchas veces hay falta de mantenimiento y orden en las áreas de trabajo, por eso es importante el orden y limpieza en lo que ustedes hagan, en el área que ustedes utilicen. Y muchas veces se utilizan también cajas o barriles para acceder a las partes superiores de los transportes o zonas un poquito más elevadas, que pueden provocar también caída mismo a distintos niveles. Las medidas principales preventivas es siempre mantener en todo momento las áreas de tránsito limpias y ordenadas, llevar siempre calzado apropiado. Acá trabajamos todos con calzado de seguridad, con suela antideslizante, obviamente, y caña alta. Utilizar todas las zonas, ¿cierto?, de paso habilitado para el tránsito peatonal. Está prohibido transitar, ¿cierto?, por zonas que no estén habilitadas. Correr también está prohibido dentro de la planta. No utilizar objetos como sillas, cajas para poder acceder a zonas un poco más altas, ¿ya? Y seguir siempre las normas de seguridad y respetar la señalización, sobre todo para el riesgo de caída a mismo nivel en este caso. Para el riesgo de caída, bajar corriendo las escaleras, para eso hay que prevenirlo de la siguiente forma, realizar siempre un análisis de seguridad. Si voy a trabajar en altura sobre el metro 80, tengo que realizar ¿cierto? Los permisos de trabajo que están ¿cierto? Eh, re, realizados ¿cierto? Para poder permitir y aperturar esta actividad de trabajo en altura, que son obligatorios para poder ejecutar algún trabajo sobre el metro 80. ¿Ya? Es obligatorio también el uso de arnés de seguridad cuando hay este tipo de trabajo sobre el metro 80. Señalizar todas las zonas de trabajo donde puedan caer objetos también es importante. El uso del pasamano en las pasarelas al subir o bajar. Fijar bien una escala si es que voy a utilizarla, ¿cierto? Como un medio de acceso a algún lugar. Eh, y también mantener el área limpia y ordenada. Nuestras escaleras también tienen que estar siempre con zapata antideslizante, tienen que estar inspeccionadas, no pueden estar deformadas tampoco que nos pueda llevar a algún riesgo de caída de altura o distinto nivel. Riesgos de corte, principalmente el riesgo de corte se puede dar por la manipulación de cajas, botellas que estén en malas condiciones. Se puede dar también principalmente por el uso inadecuado de los elementos de protección personal, ¿ya? Por manipular vidrio sin autorización. Se puede dar también por el uso de herramientas que estén en mal estado, ya sean herramientas cortantes, herramientas eléctricas que no tengan sus protecciones, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, acá siempre hay que utilizar todos los elementos de protección personal que apliquen para evitar cortes, ya sea en las manos directamente en los antebrazos. En las áreas de operaciones acá se exige la ropa de mangas largas, si es necesario el uso de manguilla en los antebrazos, si es que el riesgo está inherente a la actividad.
Siempre depositar con cuidado las botellas en los contenedores de vidrio si es que aplica en el área de envasado, ¿ya? Y utilizar pantalla facial o protector o careta facial, ¿cierto? En el caso de algún tipo de riesgo de proyección de partículas que puedan generar también cortes en el rostro, ¿ya? Está prohibido el uso de herramientas hechizas y también el uso de cortacartón retráctil dentro de la planta. Hay que buscar otras alternativas que nos puedan entregar mayor facilidad. Nosotros en este caso ocupamos el cuchillo de máxima seguridad dentro de la planta que nos ayuda a evitar ciertas proyecciones de partículas por la ruptura de estos retráctiles que se daban antes en los cortacartones. Tenemos también riesgo de contacto eléctrico que se da por diferentes fallos en sistemas de nuestras instalaciones o tableros eléctricos, y para eso siempre las intervenciones son directamente por los especialistas eléctricos, ¿ya? Los cuales toman las diferentes medidas de control como bloqueo y desconexiones, ¿cierto?, de energía. Se puede dar también por el deterioro de los aislamientos en los equipos y cables, ya sea también en sus máquinas o equipos, actuaciones de riesgos, tales como modificar o anular algún tipo de interruptor, ya, o sobrecargar también los interruptores donde ustedes están conectando diferentes herramientas, y también diferentes tableros eléctricos que pueden estar abiertos en la planta, ¿ya? Acá, bueno, nosotros nos encargamos de poder identificar todos estos tableros que están en malas condiciones para poder generar también las reparaciones inmediatas. Toda intervención a tablero eléctrico, como se las mencionábamos en las reglas de oro también, tienen que ser por especialistas de planta. Ya está prohibido que una empresa contratista o externo o interno que no sea especialista eléctrico autorizado pueda intervenir un tablero. ¿Ya? Eso les tiene que quedar sumamente claro. En relación a su herramienta, es responsabilidad de cada empresa también estar inspeccionando constantemente las condiciones de su herramienta, el cable, las protecciones, las aislaciones que correspondan, etcétera. Riesgo por exposición a sustancias nocivas. En la planta nosotros tenemos sustancias nocivas y básicamente son tres las cuales les voy a comentar. Vamos a partir con el CO2, que el CO2, como les mencionaba también en una regla de oro, es un gas asfixiante, ¿ya? Se puede producir en áreas como en bodegas de fermentación, acondicionamiento de filtro, el área de filtro, que es parte del área de elaboración, en las llenadoras de envasado, principalmente en la llenadora línea 7, línea 1, línea 2, línea 5, línea 6. Sala de recuperación de llenado y el llenado de CO2, ¿ya? Para esto es necesario siempre identificar el lugar donde yo voy a ir a hacer un trabajo y determinar cuáles son los riesgos inherentes a la actividad y también al área donde yo voy a estar. En este caso, el CO2 siempre va a ser un riesgo de área por alguna posible fuga, por una emergencia, ¿ya? Y es importante saber cuáles son los medios de control. Nosotros en estas áreas que yo le acabo de nombrar, tenemos equipos que miden constantemente las concentraciones de gases, en las concentraciones de gases enfocados al CO2 en este caso, en esta zona, para poder determinar, ¿cierto?, una medición constante del ambiente de trabajo y asegurar así que no hayan desplazamientos de oxígeno por el CO2, ¿ya? También tenemos un gas tóxico, que es el amoníaco, que es utilizado como refrigerante primario dentro de la producción de frío en la planta. Es parte importante de nuestro suministro en la planta para poder funcionar como producción de cerveza. Por lo tanto, también puede generar riesgo a la salud por algún tipo de emergencia. El amoníaco en contacto con el ambiente y también con las personas es un gas o sustancia altamente nociva, que es corrosiva, que puede generar quemaduras inmediatas también y obviamente intoxicación al trabajador. Por eso es importante tener bien presente en qué área voy a ir a ejecutar una tarea. Si yo voy, por ejemplo, al área de suministro o voy a trabajar en altura, nosotros exigimos controles adicionales por posibles emergencias de amoníaco. Porque si el amoníaco líquido, por ejemplo, va al ambiente, se gasifica y genera una nube, y esa nube te puede generar a ti intoxicaciones. Situaciones también anómalas que podemos ver en el área con referencia, ¿cierto?, a sustancias nocivas, es el polvo en suspensión. Nosotros tenemos polvo cereal
como cebada, malta, granos crudos, que pueden ocasionar también emergencias en el área de cocimiento, recepción de granos, principalmente por algún trabajo que se esté realizando en caliente, ya, o de corte y soldadura que nos puede llevar a algún área explosiva. Bien, por eso es importante siempre manipular las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas, ya sean de las sustancias nocivas inherentes a nuestra planta o de las sustancias que sean altamente potenciales nocivas también por parte de sus funciones. Tenemos riesgos de atrapamiento en la planta y los riesgos de atrapamiento se dan prácticamente porque hay equipos con partes móviles dentro de nuestra producción, dentro de nuestras máquinas, procesos, etcétera. Ya, por eso es importante siempre verificar que las máquinas cuenten con sus protecciones, identificar la señalética de seguridad y las recomendaciones. Primero que nada, y les digo desde ya que está prohibido intervenir cualquier máquina o equipo sin autorización y cualquier intervención a mantenciones o limpieza dentro de las máquinas tiene que ser con autorización, obviamente, de la planta, a través de un permiso de trabajo y aplicando nuestra metodología que es procedimiento LOTO, ¿ya? Recuerden nuestra regla de oro también que prohíbe intervenir máquinas o equipo con partes móviles en funcionamiento. Ruido. También tenemos el riesgo de ruido, exposición a ruido, porque tenemos máquinas de producción que sobrepasan los decibeles, por lo tanto acá es de uso obligatorio los tapones insertables en ciertas actividades y de manera obligatoria también nosotros entregamos los tipos, la protección auditiva tipo PHON, ¿ya? Cualquiera de las dos está permitida en la planta, obviamente va a depender también de la cantidad de decibeles que queremos atenuar para poder proteger ciertos trabajadores. Riesgos de explosiones o incendio, como les mencionaba, en la planta hay diferentes sustancias peligrosas, también tenemos sustancias peligrosas que son de material inflamable o explosivo, tenemos zonas también donde almacenamos sustancias comburentes y altamente reactivas, por lo tanto, una de las principales medidas de control para que también las sepan es que está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la planta, ¿ya? Es una falta gravísima si es que una persona fuma dentro de las instalaciones. Es importante también mantener orden y limpieza de cualquier material inflamable para no generar cierto también riesgo a que se pueda generar un incendio por exceso de suciedad, donde se realicen trabajos de corte o soldadura. ¿Ya? Por eso es importante también conocer todos los estándares de seguridad para los trabajos de corte y soldadura en la planta. Importantísimo también y que conversa con el riesgo anterior. Cuando nosotros hablamos de sustancias peligrosas que tienen características inflamables, tenemos que conocer su hoja de seguridad, tenemos que conocer también sus puntos de inflamación para poder evitar la ocurrencia de algún amago de incendio o, en el peor de los casos, incendio dentro de la planta. Riesgos de sobreesfuerzo pueden existir en la planta y se pueden dar, ¿cierto?, en la manipulación de algún objeto, en el traslado de algún objeto o material. Por eso siempre es importante apoyarnos con equipos mecánicos, traslado a través de carros, transpaletas eléctricas, transpaletas manuales. Las transpaletas eléctricas, siempre y cuando usted esté autorizado y habilitado o sea un apoyo directo por alguna persona capacitada y autorizada en la planta. Se ocupa muchas veces también el apoyo de grúas, horquillas, etcétera, para poder trasladar materiales o objetos pesados, ¿ya? Acá hay que tratar de evitar cierto sobreesfuerzo por manejo manual de carga y también por movimientos repetitivos dentro de nuestra actividad. La caída de objetos principalmente se puede dar por trabajo en altura que se estén realizando en la planta, los cuales no estén bien identificados, por algún tipo de trabajo que se esté haciendo en altura en el cual no estén aseguradas las herramientas manuales que nos puedan llevar a que se caiga este objeto y nos genere algún tipo de evento. ¿Ya? Por eso siempre es importante segregar nuestras áreas de trabajo, mantener nuestras herramientas bien controladas también cuando realicemos este tipo de trabajo en altura. Es un riesgo bastante frecuente. Es un riesgo bastante frecuente el tema de los golpes, debido a que se da principalmente porque la gente tiene que acceder muchas veces a áreas que tienen superficies sobresalientes o que son de espacios reducidos, pero acá es importante poder evaluar también cuáles son los elementos de protección personal que tengo que utilizar. En este caso, el jockey casco, el casco de seguridad, obviamente prohibirle al personal
transitar por zonas las cuales no están habilitadas, como por ejemplo acá un operador está transitando por debajo de un transporte, o una persona, ¿cierto?, está muy próxima a superficie o piping, ¿cierto?, que le puede llevar a un golpe en la cabeza y adicionalmente generar consecuencias de corte, ¿ya? Entonces acá hay que evaluar siempre las zonas o las áreas que puedan ser de difícil acceso donde nos puedan generar algún tipo de riesgo por golpe. Importante también comentarles que dentro de la planta tenemos diferente material informativo como mapas de seguridad, diferentes señaléticas que nos ayudan a entregar información adicional acerca de los riesgos. Ya tenemos mapas de riesgo, tenemos también cuáles son los elementos de protección personal obligatorios dentro de la planta, las principales prohibiciones, obligaciones, la señalética o caracterización del riesgo, la seriedad, ya las medidas de control y las reglas de oro que aplican por cada zona o máquina. ¿Ya? Entonces, ustedes acá en la planta van a ver bastante información relacionada a seguridad y a los riesgos que están presentes dentro del área donde ustedes puedan desempeñarse. ¿Ya? Dentro de nuestras herramientas del pilar de seguridad tenemos una súper importante y estas son las tarjetas de seguridad, que las tarjetas de seguridad lo que buscan es identificar prioridades de seguridad y restaurar condiciones básicas. Cuando nosotros vamos a mirar un área o identificamos alguna condición insegura, recuerden que las condiciones son peligros, ¿ya? Y que nos pueden generar problemas, estos peligros se tienen que identificar y nosotros los identificamos con una tarjeta de seguridad en el cual describimos la falla, describimos también la posible recomendación y le damos un plazo de cierre no mayor a 14 días para que se pueda cerrar por el área responsable. Acá se le entrega una copia, ¿cierto?, al responsable del área de la planta para que pueda gestionar el cierre y reparación de esa condición insegura, ¿ya? Como por ejemplo vemos acá, ¿cierto?, que este trabajador detectó una filtración, primero puso los conos, ¿cierto?, para segregar y evitar que otras personas sigan pasando por esta zona y dejó la tarjeta de seguridad, la cual después se la entregó al jefe de área para que pueda gestionar su reparación. Es así como nosotros informamos y canalizamos las desviaciones de condiciones inseguras detectadas, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos las observaciones de seguridad, que son las auditorías STOP, que las hacemos para poder, ¿cierto?, fomentar una cultura de seguridad donde vamos a mirar los aspectos operacionales que se están realizando en el trabajo, ¿ya? Acá vamos a mirar un trabajador, son auditorías planificadas, ¿cierto?, donde vamos a chequear si es que el trabajador está utilizando los elementos de protección personal inherentes al riesgo, si es que conoce sus riesgos. Aquí se generan conversaciones con este trabajador, se revisan los permisos de trabajo si es que es alguna empresa contratista, se verifica si es que aplica o no bloqueo de energía dependiendo de la tarea que esté auditando o observando. Si es que están utilizando productos químicos, se verifica si es que están las hojas de seguridad y si es que el trabajador también tiene las sustancias rotuladas y de fácil identificación, etcétera. Dependiendo de lo que yo observe, puedo hacer una retroalimentación positiva en el momento o negativa también en el momento. La idea es que si yo obviamente detecto alguna desviación en tema de seguridad, según lo observado, tengo que hacer la retroalimentación inmediata. Obviamente ya cuando son conductas reiteradas, repetitivas en los mismos trabajadores, ya se controla de diferentes formas, pero lo primero, ¿cierto?, es generar este tipo de retroalimentaciones a través de auditorías STOP u observaciones conductuales. Cuando hablamos de elementos de protección personal, hablamos de, en la escala de la jerarquía de controles, de la última medida de control que debiésemos tomar, pero que también es imprescindible dentro de nuestros controles de riesgos, ¿ya? Siempre vamos a utilizar algún elemento de protección personal básico, partiendo por cascos de seguridad, zapatos de seguridad, diferentes tipos de guantes, protección a los ojos, protección auditiva, respiratoria, al cuerpo, chaleco reflectante. En este caso tenemos también diferente protección al cuerpo, como el arnés de seguridad para riesgos de caída de distinto nivel o altura y careta facial para diferentes proyecciones. Los elementos de protección personal son de uso obligatorio en la planta, va a depender del área donde yo me encuentre también el tipo de elemento de protección personal, pero es responsabilidad de cada empresa, de cada área, suministrarle esos elementos de protección personal de forma oportuna y cada vez que sea necesario,
¿ya? Y es responsabilidad del trabajador usarlo de manera correcta y obviamente informar cuando estos tengan eh, alguna falla o algún desgaste el cual sea necesario cambiar su elemento de protección personal. Sustancias peligrosas. Vamos a hacer un breve resumen de lo que son sustancias peligrosas. Dentro de la planta nosotros tenemos sustancias peligrosas, recuerden. Tenemos la sustancia que es el CO2, tenemos soda cáustica también dentro de nuestro suministro almacenado también como sustancia peligrosa. Tenemos el amoníaco, tenemos sustancias ácidas dentro de la planta, tenemos diferentes sustancias también inflamables, etcétera. Bien, lo primero que tengo que entender es que todas las sustancias peligrosas acá se regulan bajo la normativa chilena aplicable y también la internacional que aplique, ¿ya? Y todo lleva un estándar. Por lo tanto, toda sustancia se tiene que clasificar y tiene que estar correctamente etiquetada según el marco legal regulatorio de sustancias peligrosas. Recuerden que hay 9 clases. Tenemos la clase 1, que son sustancias explosivas. Tenemos la clase 2, que son sustancias gaseosas, pueden ser inflamables, no inflamables o gases tóxicos. Tenemos líquidos inflamables, sólidos inflamables, clase 4. Clase 5, que son óxidos y peróxidos orgánicos, que son altamente reactivos. Sustancias tóxicas e infecciosas. Tenemos sustancias radioactivas. Tenemos sustancias corrosivas y varias o misceláneas, que son las clase 9. ¿Qué es lo importante que todos tienen que entender? Como mínimo es conocer obviamente los pictogramas de clasificación, conocer también este cuadro de identificación del riesgo de la sustancia química, ¿ya? Tienen que entender que el color azul en el cuadro NFPA de riesgo hace referencia al riesgo a la salud. El color rojo en el rombo hace referencia al riesgo de inflamabilidad de un producto. El color amarillo hace referencia al riesgo de reactividad de un producto, ¿ya? Y el color blanco hace referencia a otros riesgos especiales que pueda tener el producto, los cuales hay que considerar. El número al interior de cada color, de cada cuadro, hace referencia a qué tan impactante es o qué tan peligroso es. Si yo voy al color azul, tengo una numeración de 0 a 4, en el color rojo también es de 0 a 4 y en el color amarillo también es de 0 a 4. Entre más alto sea el número, más peligroso es para salud, de inflamabilidad o reactividad, ¿ya? Si nosotros vemos el ejemplo, acá el único que no tiene número es el color blanco, que acá solamente te indica alguna consideración especial. Por ejemplo, si es oxidante, corrosivo, no se usa agua, etc. Si nosotros vemos un ejemplo, en esta imagen tenemos un estanque que tiene una clasificación de líquido inflamable, por eso está este pictograma de color rojo acá, pero se acompaña de este cuadro de seguridad y en su interior tiene en el color rojo un número 3. Y el número 3 me dice que puede encender a temperatura ambiente, o sea, a 30 grados Celsius normalmente, ¿ya? Por eso esa sustancia inflamable se encuentra refrigerada y contenida en un estanque de concreto, ¿ya? Si voy al color azul, que el color azul recuerden que es riesgo para la salud, me dice que es 1. Si yo veo acá, me dice que es un daño leve o irritación en caso de contacto con ese producto, ¿ya? Si voy al color amarillo, que es reactividad, el número 0 me dice que es un producto estable, ¿ya? Y si voy al color blanco, no tiene ninguna consideración especial, por lo tanto, queda vacío, ¿bien? Esa es la forma de poder entender a grandes rasgos lo que es el manejo de sustancias peligrosas en la planta, ¿ya? Y en la planta tenemos muchas sustancias peligrosas y por eso es importante que entiendan este cuadro de colores para que puedan identificar el nivel de riesgo de un producto. Cuando hablamos de principios de seguridad en máquina, hablamos de los aspectos importantes a considerar que son 10. Primero, antes de ocupar un equipo o máquina o herramienta motriz, tengo que conocer los peligros asociados a esa máquina, conocer los riesgos que derivan de esos peligros y cuáles son las medidas de control para evitar que esos riesgos me provoquen un accidente, ¿ya?
Y para eso tengo que tomarme un minuto y conocer el equipo que voy a manipular. 2, tengo que tener presente nunca manipular máquinas con partes en movimiento o partes móviles por el riesgo inherente a atraparme. 3, si no sé ocupar la máquina, no la opero, ¿ya? Obviamente, si no estoy capacitado, no soy instruido, no sé ocupar la máquina, no puedo operarla. 4, si la máquina presenta algún desperfecto, no la puedo manipular, tiene que ser reparada primero, ¿ya? 5, no uso prendas que puedan engancharse, tampoco uso el pelo largo, en el caso de mujeres o hombres que ocupan el pelo largo, tienen que tenerlo contenido, eh, para evitar riesgos de atrapamiento también en partes móviles o diferentes componentes que puedan generar riesgo de atrapamiento en las máquinas. 6, no me distraigo. Acá tengo que dejar de utilizar el Instagram, el Facebook, el chat, hablar por celular y tengo que tener los sentidos bien puestos en lo que estoy realizando. Las máquinas de por sí ya tienen peligros, por lo tanto no puedo generar un peligro adicional que sea un aspecto conductual, ¿ya? Recuerden que el celular está prohibido mientras opero máquina o equipo, ¿ya? Recuerden que en caso de emergencia también yo tengo que poder atender de manera inmediata una emergencia, a algún compañero, etcétera, asistirlo, y no puedo percibir alguna alerta si es que estoy distraído, ¿ya? Es súper importante acá el punto número 6 de no me distraigo. 7, utilizo obviamente todos los elementos de protección personal que correspondan. 8, no puedo operar máquinas sin sus protecciones. Ya acá podemos ver el ejemplo de que hay una polea, ¿cierto? Sin su protección, una máquina con la reja abierta, etcétera. ¿Ya? Acá hay que siempre mantener las protecciones instaladas. 9, para las tareas de mantenimiento siempre tengo que bloquear los equipos. Siempre tengo que dejar la energía en cero. 10, no opero máquinas si estoy enfermo, si tengo algún problema de salud que pueda afectar a la operación, obviamente no puedo realizar el trabajo. Todo esto está relacionado a uno de los procedimientos importantísimos y a una de nuestras herramientas primordiales para evitar riesgos de atrapamiento o contacto con energía en máquinas y equipos. Y esto es Loto. Y Loto es el bloqueo y etiquetado de fuentes de energía. Y lo que busca, en resumen, ¿cierto?, es darle a entender la práctica y procedimientos asociados, ¿cierto?, que están hechos para que los trabajadores, cuando tengan que intervenir alguna máquina o equipo, esta no puede ser energizada de forma inesperada o puesta en marcha de forma accidental por liberación de energía durante esa intervención. Y que esa energía que pueda ser liberada, obviamente, les pueda provocar un accidente grave o fatal, ¿ya? ¿Cómo logramos esto? Con la colocación de cerraduras y etiquetas en dispositivos de aislamiento de energía, probando al iniciar el equipo, ¿cierto?, que ésta no se active por alguna energía que haya quedado contenida o residual también dentro del equipo. Por lo tanto, nosotros para esto ocupamos candados y tarjetas no operar, conocida como lock-out, que es bloqueo, que lo que busca es asegurar de forma física que la máquina no pueda ser puesta en funcionamiento por intermedio de este candado de bloqueo. Y está el tag-out, que es el etiquetado, que es una comunicación, que es una gestión visual, que claramente entrega la información del trabajador que está prestando servicio al interior de esta máquina, por lo tanto no se debe remover el candado y la tarjeta. Bien. Nosotros en la planta, cuando hablamos de loto, hablamos de energías que tenemos que contener. Y hay tres tipos de intervenciones, ¿ya? Tenemos las intervenciones menores, que es toda intervención que se realice por un operador o trabajador afectado, las cuales son generalmente tareas rutinarias, que son repetitivas, de corta duración y no requieren herramientas complejas y son actividades integrales para el uso de la instalación o máquina. Por ejemplo, estas pueden ser inspecciones visuales, limpiezas externas, cargas de insumos, etiquetas, adhesivos, etc. Para este fin solamente se activan las seguridades que son internamente de la máquina y no tengo que utilizar candado de bloqueo, ¿ya? Tenemos intervenciones energizadas,
que estas son todas las intervenciones que requiere contar con por lo menos más de una o más de una energía presente en el equipo para dar movimiento a la máquina, ¿ya? O en la condición manual. Esta condición se requerirá el uso del control manual o el JOC, ¿ya? Una instalación de gestión visual, que es la tarjeta no operar, o con la activación de la parada de emergencia, instalando los dispositivos para bloquear esa energía en este caso. Y estas intervenciones pueden ser ajustes menores, regulaciones, cambios de formato, liberación de atascamientos de productos, etc. Y acá utilizo la tarjeta no operar, ¿ya? Y en algunas ocasiones se bloquea con candado y tarjeta, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de energía y duración de la intervención energizada que se tenga que hacer. Y cuando hablamos de intervenciones mayores, hablamos de loto. Y es toda tarea extendida que se realice con contacto directo con la máquina, que implique acceder a partes críticas como engranajes, correa, transmisiones, rodillo, circuito eléctrico o cualquier otra parte móvil o con energía o fluido peligroso que tenga que generar, que tenga que estar en cero energía, ¿ya? Y estas intervenciones son, por ejemplo, mantenimientos planeados, reparaciones mayores, intervenciones cualquiera sea de empresa contratista. ¿Cuáles son los pasos para bloquear una máquina? Obviamente, esto es una pincelada. Para esto hay un curso en específico que es Loto, donde se habla de el procedimiento en sí. Pero básicamente para poder bloquear una máquina, nosotros tenemos que cumplir 10 pasos. El primero es detectar la falla y para eso hay que convocar al equipo y verificar, identificar cuál es el problema y cuál es la necesidad de aplicación Loto, ¿ya? El segundo, con el equipo, identificar también qué energías peligrosas tengo que ir a bloquear, ya sea eléctrica, química, térmica, hidráulica o neumática. El paso 3 es aislar y cerrar o apagar y detener, poner en off todos los accionamientos de encendido de esta máquina. El paso 4 es colocar los dispositivos de seguridad y de bloqueo en los componentes que acabo de apagar, ¿ya? Y para esto tengo que ir a colocar los candados y obviamente el dispositivo para que no se vuelva a dar la energía. 5. Todas estas llaves que corresponden a los candados que estoy bloqueando tienen que ir al interior de una caja departamental. El paso 6 es verificar que toda la energía residual esté en cero. Para eso voy al paso 7 y voy a verificar, poner en marcha la máquina, la cual no debiese poder activarse y no debiese poder moverse porque está bloqueada por los pasos anteriores. El paso 8, tengo que instalar los candados personales de los participantes en el trabajo. Una vez que verifique, ¿cierto?, cero energía, cada trabajador tiene que ir a bloquear la máquina, o sea, perdón, tiene que ir a bloquear la caja que contiene en su interior todas las llaves de los dispositivos bloqueados de la máquina. Paso 9, cada trabajador tiene que ir a registrarse en la bitácora de la máquina la intervención que está realizando. Paso 10 es realizar la intervención siguiendo obviamente los 9 pasos previos. Importante, toda empresa que necesite trabajar con loto en la planta tiene que tener la capacitación extendida y tiene que saber que va a utilizar candados dieléctricos de color negro. Todos los contratistas utilizan candados de color negro, ¿ya? El color amarillo es para identificar la energía de la máquina, para bloquear en el paso 4. El operador de CCU, líder del bloqueo, también tiene candado amarillo. El especialista eléctrico de mantenimiento de la planta tiene candado rojo. Y la jefatura, supervisor o coordinadores de planta tienen candado blanco. Contratistas, candado de color negro. ¿Cómo debemos finalizar un bloqueo loto? Primero, tengo que verificar la necesidad de liberar la energía. Y para eso tengo que asegurar que el trabajo esté finalizado. Tengo que ver la necesidad de volver a energizar el equipo. Luego viene el paso de retirar e informar y verificar. Para eso tengo que retirar todas las herramientas y todos los repuestos innecesarios. Tengo que informar a todos los participantes que se va a volver a dar la energía. Tengo que verificar
que las protecciones de seguridad del equipo hayan quedado instaladas. Tercer paso, retirar candados y bloqueos. Todos los dispositivos que instalé y los candados que instalé para controlar las energías del equipo tienen que ser retirados, ¿ya? Y una vez que yo retiro todos esos candados, o sea, una vez que verifico retirar todos esos candados, tengo que solicitarle a los participantes de la caja de bloqueo departamental que retiren sus candados personales, ¿ya? Para poder acceder a las llaves que están bloqueando los dispositivos. O sea, no voy a poder dar la energía hasta que el último trabajador no saque su candado personal de la caja departamental. Luego tengo que ir a la bitácora Loto y registrar la salida de cada participante. Tenemos que registrar el retiro de los candados de energía. Y por último, el cierre del permiso de trabajo que corresponde. Nosotros en la planta tenemos una metodología que es Para, Piensa y Actúa, que conversa con nuestros permisos de trabajo, que básicamente lo que busca es parar, ¿ya? Conocer los peligros, pensar qué es lo que me puede hacer, qué es lo que me puede generar un daño en la planta. Pensar cuáles son los riesgos asociados a esos daños que se pueden generar dentro del trabajo que voy a realizar. Y actuar con seguridad, que es conocer, ¿cierto?, las medidas de control. Cuando nosotros hablamos de Para, Piensa y Actúa, hablamos de análisis de trabajo. Y para eso nosotros contamos con permisos de trabajo que son obligatorios para todas las empresas contratistas, independiente de cuál sea el tipo de permiso que tenga que hacer o trabajo, tiene que ocupar nuestros formatos, ¿ya? Las personas de planta que tienen que hacer trabajos críticos también tienen que aplicar estos mismos permisos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los permisos de trabajo, es un formato, un documento que se escribe, es escrito a mano, ¿ya? Es un documento legal en el cual, ¿cierto?, se apertura la autorización de un permiso de trabajo y también se analizan los pasos que van a ejecutar en ese trabajo por las diferentes medidas de control, ¿ya? Y para eso tiene que haber un coordinador, que el coordinador es la persona que me pidió hacer el trabajo. La persona solicitante es la persona que está solicitando la autorización para ejecutar el trabajo, ¿ya? Y todo eso se registra en el paso 1 de nuestro permiso. Luego tenemos el análisis de los riesgos, que acá tenemos que ir tiqueando cuáles son los riesgos que aplican dentro del trabajo que voy a realizar, ¿ya? Luego tengo que verificar si es que aplica el control de energías, si aplica Loto, si aplica lo que hablamos hace poquito anteriormente. ¿Quién es el líder de liderar el bloqueo Loto? Siempre es personal CCU. Siempre cuando hablamos de Loto, la persona que bloquea, lidera el bloqueo Loto, siempre es personal CCU. Luego tenemos el control de energía peligrosa. Hay que señalar quiénes son los líderes Loto, cuáles son las energías bloqueadas, cuáles son las condiciones del bloqueo, si es que hay algún tipo de seguimiento ambiental. Luego las medidas de control. En las medidas de control es el seguimiento y ejecución por la empresa durante el servicio que tenga que realizar, ¿ya? Si es que hay que cerrar el medicamento, por ejemplo, si es que hay que verificar el cierre de válvula, si es que hay que cerrar el área de trabajo con cono cinta de peligro, si es que hay que usar iluminación antiexplosiva, conexiones a tierra, desactivar o activar algún sistema contra incendio, etcétera. Si es que hay que contar con biombo o manta ignífuga para trabajos en caliente, etcétera. Tienen que identificar también qué elementos de protección personal les aplica. Tipos de guantes, tipos de respiración, protección respiratoria, tipos de casco de seguridad, careta facial, guantes anticorte, botas de seguridad o zapatos, etcétera. Trajes químicos, etcétera. Luego tienen las medidas de empresa y acá ustedes tienen que contestar obviamente si es que conocen las fichas de seguridad de nuestra planta y están trabajando bajo nuestros estándares. Tienen que ir contestando cada una de estas preguntas también. Si el personal está capacitado, si cuentan con los registros de capacitación de su MIPER, si los EPP están en buenas condiciones, si tienen listas de chequeos de EPP, listas de chequeos de herramientas, etcétera, etcétera. Si es que trabajan con escala, hay que verificar el estado de la escala, el estado de los alzahombres, el estado de los andamios, si es que aplica, etcétera. Todo eso tiene que estar con un registro evidenciable. Si nosotros le pedimos dentro de esta autorización
queremos revisar la inspección de los andamios, tienen que tener esa evidencia. Si no la tienen, no se les va a firmar el permiso. Obviamente, si es que aplica, ¿ya? Y por último, tienen que detallar acá el paso a paso de la tarea que van a realizar. Antes, el durante y el después. Cada paso tiene que asociarlo a un riesgo potencial, tiene que escribir por qué ese riesgo puede provocar un accidente y obviamente dar la medida de control concreta que le va a ayudar a que su gente no se accidente mientras esté realizando ese paso a esa actividad. Luego, los trabajadores tienen que tomar conocimiento con el nombre y su firma. El supervisor y prevencionista de esa empresa o que está solicitando el trabajo tiene que firmar el documento, tienen que solicitarle la firma de autorización al operador de la máquina de planta, si es que aplica al jefe de área de la planta, obligatorio, y por último, prevención de riesgos de planta firma también el trabajo. Si es que son trabajos por el área de ingeniería, es la misma metodología, pero además firma prevención y el hito de ingeniería. Y por último está el cierre del permiso, que usted cuando finalizó el trabajo tiene que ir a donde el coordinador de su trabajo, ya sea de ingeniería o de planta, para que le dé el visto bueno de que el permiso se cerró, ¿ya? Y no quede después ningún margen a error o a duda de algún problema por no haber cerrado el permiso de trabajo. Nosotros internamente en la planta trabajamos también con una tarjeta PPA, que es un análisis de último minuto, que lo que busca también es analizar todas las actividades rutinarias no críticas y no rutinarias no críticas, que nos pueden llevar también a algún tipo de accidente, y acá se determina la actividad, se identifican los peligros y evaluar los riesgos, se determina si es que es necesario compartir algún tipo de información para realizar el trabajo, cuáles son los principales EPPs que tengo que utilizar, y si es que está todo en condiciones, autorizo el trabajo, que esto es personal por persona. Como medio de información también, comentarles que en la planta contamos con diferentes extintores portátiles. Básicamente utilizamos dos tipos de extintores, que son los polvo químico seco y los de CO2. ¿Ya? Importante que ustedes sepan que en caso de amago de incendio o incendio, ustedes están autorizados a utilizar un extintor de la planta, obviamente tienen que tener las competencias, tienen que estar capacitados, ¿ya? Y eso ahí es a responsabilidad de cada uno de ustedes. Si usted dice que está capacitado y sabe utilizarlo, utilícelo, ¿ya? No espere a que un amago de incendio se pueda transformar en un incendio no descontrolado, ¿ya? Recuerde que los 3 pasos de uso de un extintor siempre es verificar que el seguro esté instalado, obviamente, verificar que el manómetro tenga presión, retirar el seguro, presionar la manilla en este caso, y dirigir el chorro o la descarga a la base del fuego en forma de abanico, ¿ya? Eso es lo básico. La capacitación exclusiva, obviamente práctica, es por parte de cada empresa. Eh, Otro aspecto importante que tienen que considerar es el proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgos, ¿ya? Es importante que todos entiendan cómo nosotros identificamos los peligros en nuestros procesos, en nuestras actividades, y cómo evaluamos los riesgos derivados de esos peligros. Un ejemplo súper práctico es, si yo voy a trabajar en un techo, un peligro, como lo mencionábamos también en la presentación, puede ser cualquier causa que está relacionada a un acto inseguro, condición insegura o alguna situación, ¿ya? Por ejemplo, si voy a trabajar en altura y el trabajador está sin arnés, es un peligro, ¿ya? Porque el trabajador está cometiendo un acto inseguro al no trabajar con arnés. Si el trabajador está en altura y está utilizando una escalera en mal estado, tenemos una condición, porque la condición es la escalera que está en mal estado, que nos puede llevar a que el trabajador se caiga también, ¿ya? Eso es identificar peligros y evaluar riesgos. Obviamente el riesgo va a derivar del tipo de peligro que esté evaluando. Si el peligro es trabajar en altura, el riesgo es caerme a distinto nivel o caerme de altura. Lo mismo si voy a trabajar con herramienta eléctrica en mal estado, el riesgo es tener un contacto eléctrico, y así sucesivamente.
Y para eso es importante que cada empresa también tenga sus propias metodologías de identificación de peligro y evaluación de riesgo, donde los trabajadores sepan identificar qué tan potencial puede ser el riesgo que se está evaluando. ¿Cuál es la magnitud del riesgo? ¿Ya? Y la metodología tiene que ser, obviamente, independiente por cada eh, empresa. Lo importante es que todos sepan identificar, ya sepan las principales definiciones. Por ejemplo, ¿qué es IPER? ¿Qué es identificación de peligro y evaluación de riesgo? Es el proceso que se utiliza para identificar y evaluar riesgos, identificar los peligros presentes en el trabajo y evaluar los riesgos que derivan de estos peligros, que puedan terminar en consecuencias de un accidente o enfermedad profesional. Cuando nosotros hablamos de MIPER, hablamos de una matriz de riesgo, que es donde se lleva toda esta información para poder determinar una magnitud del riesgo, para poder darle un valor. Y ahí es cuando nosotros hablamos de riesgo alto, riesgo medio, riesgos bajos, ¿ya? Conocida como las matrices de riesgo. Cuando hablamos de peligro, nosotros hablamos de toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño en términos de lesión a personas o deterioro a la salud de estas personas o combinación de ambas. Cuando hablamos de identificación de peligro, es el proceso mediante el cual nosotros reconocemos que existe un peligro y se definen características de estos peligros, ¿ya? Cuando hablamos de riesgos, hablamos de una combinación de probabilidad de que pueda ocurrir un suceso o exposición peligrosa y la gravedad de daño o deterioro a la salud que puede causar ese riesgo o exposición peligrosa, ¿ya? Cuando hablamos de evaluación de riesgo, hablamos del proceso de evaluar el riesgo, ¿ya? O el riesgo que surge de uno o varios peligros, teniendo en cuenta, ¿ya? Lo adecuado de las medidas de control existentes y decidir si es que el riesgo o los riesgos son o no aceptables para la organización. Cuando hablamos de medidas de control, hablamos de las técnicas que se van a utilizar para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los peligros y disminuir la severidad de las consecuencias. Las medidas que se van a utilizar para el control de los riesgos son variadas y pueden ser definidas según la jerarquía de controles, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Es importante que la gente entienda este concepto de identificación de peligro y evaluación de riesgo, siempre. Por último, informarle a todas las empresas contratistas, si es que no lo sabían, espero que sí, que nosotros contamos con un reglamento especial de empresas contratistas, ¿ya? Es el REX y subcontratistas. ¿Ya? Y lo que busca este reglamento es poder dejar en claro y estipular también todas las normativas internas de seguridad y de comportamiento de una empresa contratista al interior de nuestra planta. Y lo primero importante es que todos entiendan y conozcan los trabajos críticos de la planta, que son trabajar en altura, trabajar en techumbre o entre techo, intervención de tablero eléctrico o equipo energizado, trabajo en espacios confinados, trabajos de excavación, trabajos de corte o soldadura, conocidos como trabajo en caliente, intervención de fluidos peligrosos, trabajos de montaje o izaje y suspen, o sustancia peligrosa o fluidos peligrosos en la planta. Todos estos permisos o estos tipos de trabajo críticos tienen permisos especiales, ¿ya? Y tienen que llevar la supervisión de un supervisor y experto en prevención. Para que una empresa contratista pueda ingresar a la planta, primero tiene que estar acreditada en nuestro sistema de Deloitte. Las empresas permanentes pasan por un sistema de gestión interno en la planta. Todas las empresas contratistas también tienen que contar con nuestros permisos de trabajo en la planta, que son las conocidas AST o análisis seguros del trabajo, que tienen que ser autorizadas de forma diaria, y también por verificación de auditorías, que son los controles que nosotros vamos viendo en terreno, ¿ya? Y que le exigimos también a las empresas contratistas que están en la planta. En la planta tenemos responsabilidades tanto del supervisor, del experto en prevención y de los trabajadores, ¿ya? En resumen, las prohibiciones acá se basan en las siguientes y que son de carácter estrictamente serio si es que se llegan a incumplir. Está prohibido asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol, ¿ya? O drogas. Ingresar o mantenerse en áreas de trabajo sin sus elementos de protección personal es grave.
consumir bebida alcohólica o drogas dentro de la planta grave, realizar trabajos o actividades no autorizadas en las instalaciones, reemplazar sin autorización a otro trabajador, operar o revisar o reparar cualquier equipo o máquina dentro de la planta sin autorización o sin estar calificado, gravísimo. Trabajar o intervenir equipos o instalaciones energizadas sin autorización. Conducir vehículos o maquinaria sin poseer las licencias y las capacitaciones y las habilitaciones correspondientes. Hacer uso de herramientas o equipos o maquinarias que presenten condiciones de riesgos, ¿ya? Efectuar instalaciones eléctricas de carácter provisorio o hechizo, está sancionado también. Retirar o modificar dispositivos de seguridad de máquinas o equipos o instalaciones. Hacer uso de la red húmeda para fines que no correspondan. Consumir alimentos dentro del área de trabajo. Fumar en cualquier área de trabajo o sitios o lugares prohibidos de la planta o proyecto que se esté ejecutando. Realizar cualquier trabajo sin autorización o coordinación del encargado del área. Iniciar trabajos sin los permisos de trabajo correspondientes, charlas de seguridad o análisis seguro de trabajo. Prohibido. Iniciar los trabajos sin realizar los toolbox meetings, que para nosotros son las charlas de seguridad de inicio. Transitar por áreas no autorizadas, intervenir tableros para habilitar cualquier tipo de herramienta. Trabajar sobre tiempo sin autorización previa o autorización escrita del supervisor directo. Realizar maniobras riesgosas que pongan en peligro su integridad física o de los demás. Usar equipos de la propiedad de cervecera, tales como herramientas eléctricas, manuales, vehículos u otros sin autorización. Realizar intervenciones sin el cumplimiento de los procedimientos operacionales de aplicación LOTO para equipos o máquinas con energías peligrosas. Retirarse del recinto sin autorización de su jefe directo. No seguir instrucciones de los líderes de emergencia en caso de que ocurra alguna emergencia. Omitir información referente a algún accidente, incidente o cuasi accidente ocurrido en la planta. No dar cumplimiento de cualquier medida relacionada a seguridad o COVID-19. Se encuentra prohibido el uso de los siguientes accesorios durante las horas de trabajo dentro del establecimiento de la planta: anillos, aros, collares, brazaletes, relojes con correas sólidas. Solo está permitido el uso de correas con expansión y correas sujetas a ambos lados del reloj, pero que pasen bajo la base de este. Otras joyas también están prohibidos. Está prohibido el uso de mochilas dentro de las áreas productivas o bolsos. Solamente se autoriza el banano. Todo esto que le acabo de mencionar, ¿ya? O cualquier incumplimiento de un trabajador, supervisor o experto en prevención de riesgo, es sancionado y puede ser sancionado a través de una amonestación. Obviamente se va a paralizar la faena y si es que es grave o se amerita, puede ser la desvinculación del trabajador o término de contrato de la empresa contratista. Por último, les comparto acá el resumen de ciertas fichas de seguridad que tenemos nosotros asociadas a los estándares críticos dentro de la planta. Acá tenemos el estándar LOTO, que obviamente nosotros se los vamos a entregar posterior a esta inducción para que ustedes los puedan tener en claridad, que te habla acerca de los pasos que tienes que verificar previo al bloqueo, post bloqueo y durante el bloqueo, ¿ya? Lo mismo para el manejo de sustancias peligrosas, cuáles son los principales EPP, las principales normativas, el precontrol, el control y el postcontrol. Los estándares también de almacenamiento de productos químicos con toda su normativa y gestión visual que aplica dentro de la planta, ¿ya? Política de vidrio, si es que hay que utilizar vidrio dentro de la planta también, cuáles son los principales elementos de protección personal para evitar cortes o proyecciones, las medidas de precontrol, control y postcontrol. Para espacio confinado, también los principales estándares de seguridad, las medidas precontrol, control y postcontrol, y en caso de emergencia también y rescate, cuáles son las principales medidas que tienen que adoptar. Medición de gases del espacio confinado, obviamente. Para trabajo con escaleras móviles, recomendaciones de los tipos de escaleras móviles autorizadas en la planta. Lo mismo para trabajos de excavación, ya siempre considerar también la resistencia del suelo, el talud, verificar también la profundidad y obviamente si es que es más de 1,80 m, considerar también el riesgo de caída libre
como trabajo en altura.